La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, iniciando semana de la A a la Z Puebla en Casa, este programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Saludo con mucho gusto esta semana a nuestro compañero Alejandro Yautensi Filiberto Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana. Gracias, Alejandro, por colaborar con nosotros en esta semana, en este programa de la A a la Z. Y recordarles que este programa se transmite en vivo a través de SET Televisión, SET Radio y toda la red estatal de radiodifusoras. Al igual, también se está transmitiendo en la página de Facebook de la Secretaría de Educación, totalmente en vivo, por si usted prefiere esta herramienta para escuchar lo que en estos programas se dice. Recordarles también que la Secretaría de Educación tiene 2 líneas telefónicas de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que usted pueda utilizarlas con cualquier asunto, orientación o duda que usted tenga con respecto a los procesos educativos. 2222 29 38 20 o 2222 29 38 25, como les dije, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, pues hoy más que nunca hemos repetido en estos programas todos los días, en todas nuestras emisiones de SET Radio y de SET Televisión, lo importante que es que todos nos mantengamos unidos en este pacto comunitario y que implica una responsabilidad personal, una actitud personal, una decisión personal de cuidarnos a nosotros para que así todas aquellas personas que nos rodean también las podamos cuidar. ¿De qué se trata? Bueno, de cosas muy simples, ya lo hemos dicho, lavarnos las manos frecuentemente, limpiar objetos y superficies de uso común, mantener siempre una sana distancia de 1,5 metros a 2 metros, no tocarnos la cara y la utilización adecuada del cubreboca cada vez que salgamos de casa. Estos son los puntos más importantes de este pacto comunitario, que por supuesto también implica que muchas de las actividades se están suspendidas, entre ellas la de la educación presencial. Esto lo vamos a reiterar, por supuesto, en este programa, porque nos acompaña, como muchos lunes en este programa, el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano. ¿Qué tal, secretario? Estimada Muy Nuria, buena tarde. Muy buenas tardes, saludo a todo el auditorio y me da muchísimo gusto porque algunos lunes anteriores a este tuve otros compromisos que me impidieron venir a este programa al cual asisto con un gran gusto, un gran entusiasmo porque me permite platicar con alumnas, alumnos, padres de familia, docentes, y eso para mí es de mucha riqueza, así es que aquí estamos. Aquí estamos y sobre todo para reiterar que la educación sigue siendo a distancia. Exacto, ahorita escuchándote volver a recordar todas las medidas de prevención, me parece importante volver a decirles a todo el sistema educativo, a todas las comunidades escolares, que pongamos mucho de nuestra parte, que colaboremos para que no se relajen las medidas, porque de pronto podemos caer en la rutina, creer que el problema ya pasó, y esa mentalidad es la que daña. Hay una frase que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y al revés, yo les diría, no hagan cosas inadecuadas que pudieran parecer buenas. Yo celebro y reconozco a todas las maestras y maestros comprometidos, porque han dado muestra de ello. Y de pronto da la tentación de querer citar a los alumnos de forma presencial, porque de esa manera consideran que avanzarían mejor. Sin embargo, eso en este momento no es adecuado. Significa ponerlos en riesgo. Recordar que existe un decreto a nivel federal, existen decretos estatales y existe una disposición de esta Secretaría para que todos los procesos educativos se lleven a cabo a distancia, mediante los diferentes medios o vías en que uno entra en contacto con los alumnos, pero desde su casa. Así es que por favor solicito su colaboración para que nadie cite a alumnas, alumnos a clases presenciales. Esto solo será posible hasta que exista la directriz adecuada del gobernador del estado, mediada por la información vertida de las instituciones sanitarias. Hasta entonces, pero en este momento no hay condiciones. Y recordemos lo que está pasando a nivel internacional y a nivel nacional.
estamos observando rebrotes, y los rebrotes son muy peligrosos, porque entonces nuevamente nos vuelven a colocar en una situación de posible crisis que hasta este momento en Puebla se ha controlado, y el sistema educativo es muy importante. Por ello ratifico, seguimos totalmente en clases a distancia y no está permitido clases presenciales. Independientemente de que en algún municipio pudieran tener esa idea de que pues si aquí en este municipio no tenemos casos, pudiéramos reabrir esta actividad, pero ha sido muy claro, secretario, si no está determinado por la Secretaría de Educación a nivel federal y estatal, esto no podrá ser todavía. Esta medida es de disposición general para todo el estado de Puebla y para todos los niveles educativos, incluyendo escuelas públicas y escuelas privadas. Muy bien. Y algo que también se estuvo informando durante esta semana fue la entrega de los uniformes. Ah, sí. Qué bueno que me lo recuerdas, estimada Nuria, para comentarles a todo el auditorio la importancia que tienen los uniformes y las distorsiones que han hecho de esta entrega. En primer lugar, decirle, pues con mucho cariño a las niñas y niños, sobre todo de primaria y secundaria, que los reciban con un gran aprecio, porque el Estado está haciendo un gran esfuerzo para entregárselos. Y recordemos el contexto en el que se entregan los uniformes. Si tenemos memoria, recordemos que se hizo un alto a las clases en las escuelas el 23 de marzo. Y a partir de ahí, recordarán que decíamos, las clases se reinician en mayo, y luego decíamos en junio. Entonces no sabíamos, y nadie tenía la certeza, la visión de qué podía pasar. Claro. Por eso es que los procesos de la compra de uniformes que estaba programada tenía que seguir su curso. Además, en cualquier momento podemos regresar de forma presencial y por lo tanto la entrega de uniformes tiene que estar lista. Claro. Esa es una primera razón. Segunda, porque es un derecho. Aquí hemos hablado de las 4A y un Estado tiene que dotar de las condiciones necesarias a los alumnos. Tercera razón, algunos han dicho, no aprenden más los niños con uniforme que sin uniforme. Pues eso es obvio, ¿verdad? No se necesita gran investigación sí, claro, para poder afirmar esto. Sin embargo, las alumnas y los alumnos al recibir su uniforme, vuelvo a reiterar, en cualquier momento regresamos y los tienen listos. Segunda, eso les da identidad. El uniforme está ligado a la identidad de estudiante. Siguiente, algo sumamente importante, es que favorece la equidad. Todas las desigualdades que existen en la sociedad, se busca que el uniforme ayude. Obviamente estamos en casa en este momento, pero podemos regresar en cualquier tiempo. Siguiente es un apoyo a la familia, es un apoyo a la economía familiar para que los padres de familia, madres, no tengan que destinar este dinero y se le entregue su uniforme a las alumnas. Y tercera, es de mucha calidad. Es de mucha calidad porque lo que el gobernador se comprometió, es decir, no hay ciudadanos de primera ni de segunda. No existe diferencia entre alumnos de ciudad y de campo, por ejemplo, claro, ¿no? Y siguiente, que si a una persona se le trata con dignidad, se le entregan cosas de calidad, no de segunda. Por eso es que se buscó que los uniformes sean de alta calidad y a diferencia de años anteriores, ahorita, por ejemplo, los zapatos son de piel, mientras que la entrega del año anterior, pues eran de plástico y costaban más caros los de hace un año a los de ahora. Entonces, ciertamente la calidad y a un año de distancia, pues algunas cosas se encarecen. O sea, yo ya di una rueda de prensa con el gobernador dando todos los detalles, pero era muy importante decirles a todo el auditorio que tiene que ver con el sistema escolar que nos ayuden, porque en este momento está la distribución y la distribución requiere la colaboración de todos. Los uniformes están llegando a 35 sedes a lo largo de todo el estado. Una vez que llegan ahí, el supervisor le informa al director de la escuela. El director de la escuela se coordina con el comité de padres de familia y se organizan. Siempre lo han hecho así, pero ahora con la pandemia, lo adicional es que cuiden todas las medidas de prevención, una para ir a recogerlos. Claro.
Siguiente, ellos buscan la manera para ir a recogerlos a estas sedes y los llevan a las escuelas. En las escuelas se requiere una gran organización para ir citando a los padres de familia. Establecen el método. El principio es que no existan aglomeraciones. Pero en cada comunidad, de pronto hay escuelas muy pequeñitas, otras más grandes, y se van organizando para citar a los padres de familia por grados, por grupos. Por ello pido mucho la colaboración. En otras escuelas es por asesor de grupo. Cada asesor de grupo se hace cargo de ir entregando. Tiene que haber una firma de recibido. Claro. Además, eso es una garantía de tal suerte de que si existiera algún defecto de fábrica, se tienen 5 días para poder corregirlo y estaremos muy atentos. Entonces, ciertamente, la situación de pandemia ha complicado muchas cosas. La primera complicación que tuvimos es tener la talla de los alumnos. Tener la talla en esta circunstancia ha sido complicado, Claro. pero gracias a la colaboración de padres de familia, de maestras, maestros, lo logramos. Ahora, hagamos lo mismo para poder entregarlos y se siente un gran gusto, una gran alegría para los niños recibir su uniforme, ¿verdad? Y que lo tengan, que lo cuiden, lo pueden usar, obviamente, estando en su casa, porque eso genera una disciplina. Esto que comentas es muy importante y es Sí. que todos los directores y directoras de niveles educativos nos han hecho saber que es muy importante crear ese entorno para que Exacto. los alumnos desde casa, en esta Así educación a es. distancia, se sientan cercanos a su docente, a su maestra, a su maestro. Y el hecho del uniforme, bueno, yo me he encontrado con padres de familia que han dicho, mi hijo quiere que le ponga el uniforme porque se siente como si estuviera en la escuela. Entonces esto, aunque Exacto. no pudiera ser obligatorio, me imagino, pero es Sí. un dato adicional de esa preparación que les Sí. estamos dando para que ellos puedan seguir con esta educación a Y lo has distancia. dicho con mucha precisión, es crear un ambiente de aprendizaje. Ujú, Cuando vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, ¿qué hacemos? ujú, Pues ponemos globos, ponemos algún adorno claro. y eso crea un ambiente de aprendizaje. Entonces el uniforme crea un ambiente y un entorno de aprendizaje, lo dispone al trabajo. Obviamente eso no quiere decir que el uniforme esté ligado al aprendizaje y si se lo quita no aprende, no, porque esas críticas, yo diría un poco distorsionadas, han estado apareciendo. Pero que el alumno se sienta en disposición para el trabajo, eso es saludable. Y ya que lo tienen, pues utilícenlo, ¿verdad? Porque los niños crecen Claro. y de pronto sus tallas, los zapatos, que los aprovechen, porque para eso fueron entregados. Y eso es lo que yo quería decir, además de explicarles estos detalles y que la compra de los uniformes ha estado apegada absolutamente a la legalidad según la ley de adquisiciones para el Estado de Puebla. En su artículo 20 está todo fundamentado, está transparentado y así es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que esto está siendo posible y que pueda servir de un respaldo más para las familias en Puebla. Y para aquellos padres de familia que consideren que sus hijos se porten el uniforme para seguir sus clases a distancia, porque eso es un complemento, es algo adicional que les refuerza el horario de estudio y de clases a distancia, pues muy bien, ¿no? Así es. Así está. Y otro tema que es muy interesante en este día y que nos vienes a comentar, secretario, es este ciclo que organizó Mejoredu, que es este organismo, esta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en conjunto con el OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 3 secretarios de Educación estuvieron presentes, entre ellos Puebla. Así es, consideré prudente compartirlo contigo y con todo el auditorio, porque es importantísimo no perder la ruta. Es como un barco va en alta mar y hay un faro que lo guía, hay unas coordenadas. Si nos extraviamos, entonces existe de pronto confusión de cuál es la ruta que estamos siguiendo en Puebla, y es lo que yo presenté en este evento, que agradezco la invitación, y se los voy a compartir. Si me ponen la primera diapositiva, para comentarles, mira, estamos en un contexto de nuevas normalidades y tenemos grandes desafíos que son propios del siglo XXI en el contexto local. Entre estos desafíos se encuentra la pandemia.
Y por lo tanto, la realidad es cambiante, no es la misma. Claro. Y si la realidad cambia, las estrategias tienen que cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, ante estos desafíos, que son desafíos muy fuertes porque nos llevan a preguntarnos sobre nuevas formas de convivir, nuevas formas de producir, de consumir, de relacionarnos. Entonces, viene una pregunta básica: ¿qué tipo de educación se requiere? Pues entonces tiene que haber una educación, por ejemplo, más solidaria frente a los problemas que vivimos. Claro. Y entonces, si necesitamos, por citar un rasgo, una educación más solidaria, ¿qué formación docente requerimos? Entonces requerimos maestros que estén formados en actitudes para poder comprender a sus alumnos. Eso es clave. Entonces la formación docente tiene que ir apegándose, adaptándose a estas realidades. Y ahí en esta diapositiva lo que hice es una contrastación de los modelos de formación anteriores. De pronto, la formación de los docentes se concibe como solamente eventos, cursos, talleres y diplomados. Actualícense, Sí, ¿no? listo. Y ha estado muy circunscrito, todavía creo que es algo que tenemos que ser conscientes, solamente a darle mucho énfasis a las matemáticas y al lenguaje. Todavía en algunas escuelas se sigue poniendo mucho énfasis. A ver, ¿qué alumnos tienen problemas con las matemáticas? ¿Quiénes tienen problemas con la lectura? Claro que eso es importante, pero no olvidemos que por los desafíos que tenemos en este momento y propios del siglo XXI, la educación tiene que ser más amplia. De hecho, la calidad más educativa completa. a nivel mundial se medía por el nivel de matemáticas y lenguaje, Así ¿no? es, y las organizaciones ¿Esto va a cambiar internacionales. también? Sí, claro, eso aquí en Puebla tenemos una nueva ruta y por eso es que hoy lo estoy tocando nuevamente para que no se pierda la brújula de para dónde vamos. Entonces esto tiene que ver con que los maestros están, diríamos, ligados a un perfil deseado. Se hacía un perfil, conseguían un grupo de expertos y decían, este es el perfil, las competencias que debe tener un docente, lo cual no es malo, pero eran competencias descontextualizadas, sobre problemas también descontextualizados. Y generalmente eso no ha venido respondiendo a las necesidades de las maestras y los maestros. Y lo que queremos es que responda a las necesidades. Claro. Y esta misma lógica que estoy explicando sucede con los alumnos. Mira, voy a poner un ejemplo ahí de cuál es la pedagogía tradicional transmisora, el recorrido didáctico. A ver, un ejemplo. Ahorita estamos en una pandemia y uno de los problemas fuertes es la comorbilidad. Es decir, una persona que tenga, por ejemplo, sobrepeso, se va a ver en mayor riesgo de salud. Bueno, entonces requerimos estilos de vida más saludables. Muy bien, entonces empezamos por competencia por adquirir, que los alumnos tengan estilos de vida saludables. El maestro elige el conocimiento que se va a enseñar, dice, bueno, pues voy a enseñar el plato del buen comer, hago el conocimiento enseñado, aprendido y ya. Y creemos que el alumno por sí solo va a cambiar sus hábitos alimenticios, confiando en la capacidad de transferencia de las competencias. Y hasta ahí lo dejamos. Así ha sido tradicionalmente. Y esta misma lógica que sucede con los alumnos, también ha sucedido con los maestros. Entonces, lo que proponemos en Puebla es un cambio de lógica y justo es lo que dice la diapositiva siguiente. Miren, el cambio de lógica está justo en esto. Empezar al revés. Voy a seguir con el ejemplo de los estilos de vida saludables. Entonces empezaríamos por las situaciones problema, con el alumno. A ver, ¿qué es lo que comes? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cuál es tu dieta diaria? ¿Cuáles son tus hábitos? Empezar por ahí. Entonces luego que el alumno sea capaz de analizar los problemas para que tome una posición y una decisión. Y después moviliza sus saberes que son parte de las competencias y entonces estás logrando una formación mucho más aterrizada a los problemas auténticos. Esa es una
un cambio de lógica. Las flechitas cambiaron. Totalmente, sí. Y eso es lo que buscamos en los alumnos, pero también buscamos en la formación docente. ¿Cómo puede cambiar este sentido, ¿no? Sí. De ver el problema en mayúsculas y irlo reduciendo hasta llegar al alumno, o Así mejor es. empezamos con el alumno, Sí. como bien dices, ¿qué comes? ¿De qué te alimentas? ¿Tu familia qué acostumbra? ¿Qué costumbres tiene? Así Y entonces es. vamos hacia el otro lado, y entonces Exacto. ellos lo captan mucho mejor. Entonces el cambio de lógica es muy sencillo. Primero el problema y después el tema. Porque lo que ha venido tradicionalmente es primero el tema, y si llega a tocarse los problemas, Sí. pues a ver. Si Entonces, quieren asumirlo como propio, si pues quieren ya será asumirlo decisión como propio, pero no se reflexiona. Claro. Y yo les compartía en este evento que participé, que un servidor por más de 30 años siendo docente, jamás hubo un curso en donde se reflexionara sobre la práctica docente. Entonces, quiere decir que tenían otro tipo de metodología. Por eso es que aquí lo que estamos buscando en Puebla es que y eso es lo que se le llama el aprendizaje situado. Sí. O sea, lo hemos hablado, ¿no? Exacto. El aprendizaje situado, por eso este evento se llamó Desde lo local, desde las circunstancias de cada lugar, de cada localidad, un aprendizaje auténtico. Esos son los grandes enfoques que están dando buenos resultados en el mundo. El resultado de la investigación educativa nos lleva hacia eso, hacia dar un viraje, pero no es tan sencillo. Yo lo entiendo, no es tan sencillo porque pues nuestra formación ha sido así. Segunda, la inercia nos lleva para allá, y hoy vamos a replantear los consejos técnicos, vamos a replantear los programas de formación docente para orientarnos en esta línea de trabajo. Eso es algo que quiero compartirles y por eso dije, creo que es muy conveniente tocarlo en este programa. Siguiente, hay unos principios que orientan la formación docente en el Estado de Puebla. Son 3 grandes principios, no los perdamos de vista, porque tenemos que ser conscientes de que Puebla tiene un proyecto educativo. Quien diga que Puebla no tiene un proyecto educativo es porque no ha estado siguiendo la reflexión que venimos haciendo en todo el sistema educativo. Son 3 líneas, el derecho a la educación, y se aterriza a través de las 4 A's. Entonces, por ejemplo, la adaptabilidad es la que nos permite, si la llevamos a cabo, que la educación sea contextualizada, porque la adaptabilidad señala que la escuela tiene que adaptarse a las necesidades e intereses de las alumnas y las comunidades y no al revés. Ese principio tiene que ser aterrizado en acciones muy específicas. Siguiente, el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Todos los seres humanos tenemos siempre algo que enseñar y también algo que aprender. Entonces, esta formación que se pretende para las alumnas y alumnos, también se pretende para los maestros. Un maestro tiene que ser formado integralmente. Un maestro tiene que tocarse todas sus dimensiones de la persona, lo estético, lo ético, no solo que sea experto en técnicas de aprendizaje, Claro. no solo que sepa manejar una plataforma en internet. No, porque esa sería una expertise técnica, sino el docente tiene que ser formado integralmente. Entonces, si nos damos cuenta, los mismos principios que aplican para los alumnos son principios que aplican para los docentes. El ser empático, el ser solidario, el fijarse en el entorno de cada alumno. Exactamente. Híjole, eso hace la diferencia, ¿no? Exactamente. Entonces, se trata de formar no solo la inteligencia, porque a veces el problema no es de inteligencia. Hitler era muy inteligente, pero era poco responsable a tal grado de que le quitó la vida a muchas personas. Por lo tanto, se trata de formar la inteligencia, pero también la parte ética, donde están los valores, donde se toman las decisiones y donde estás pensando también en los demás. Y cuando decimos pensar en los demás, significa en nuestros semejantes, pero también en la naturaleza, también en el planeta, ¿verdad? Que es un planeta enfermo, y uno de los síntomas cuando un organismo se enferma, ¿cuál es? Pues nos da fiebre. Y entonces en el planeta tenemos ya 2 grados más de temperatura
y que eso ha generado un cambio en los fenómenos de nuestro mundo y donde las pandemias pueden azotar más fuerte si no ponemos atención a un conjunto de problemas. Priorizar la vida, como nos decía priorizar la vida. Enrique Dussel. Exacto, Enrique ¿no? Dussel dice, la vida, todo lo que preserve la vida y hagamos en favor de ella es bueno. Claro. Y lo que ponga en riesgo y amenace la vida es malo, es un criterio ético. Entonces la ética es importante. Y si ponemos atención a eso, nos orientamos a formar ciudadanos. Uh-huh. Nos orientamos a formar ciudadanas felices, responsables, conscientes de sus derechos, de sus obligaciones. Hacia allá va la educación en Puebla. Y no perdamos la brújula porque si no podemos caer en reduccionismos. Creer que la educación es solamente que aprendan números y letras y no que se formen integralmente como seres humanos, como verdaderos ciudadanos, capaces de responsabilizarse de sí mismos y del lugar donde se vive. Y el primer entorno es la familia, claro, donde hay que convivir, donde hay que ser solidarios, ayudarse mutuamente. Ese es el espíritu de la educación. Entonces, por eso quise compartirles. ¿Cómo vamos con el tiempo, Nuria? Porque hablamos, ahora estamos en cuando nuevo hablamos horario. de la nueva normalidad, también entonces implica esta nueva identidad docente, que es lo que se busca con eso, ¿no? Sí, una nueva identidad docente que esté a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Si el contexto cambió, el ser humano tiene que cambiar. Las estrategias tienen que cambiar. Y si en este momento algo clave en los alumnos es cómo se sienten, hay que poner atención a eso. Por ejemplo, aquí dice, mira, el proceso es dinámico. ¿Qué nuevos saberes requerimos para educar a distancia? Esa es una pregunta clave. Sí, cómo no. Segunda, sobre los sentimientos asociados a la docencia. Si un docente se siente satisfecho, ese sentimiento de satisfacción le va a llevar a una práctica educativa positiva. Pero si se siente insatisfecho, frustrado, le va a llevar a una práctica educativa negativa. Claro. Por eso es que la forma de recoger los sentimientos también de los profesores es clave. Sí, sí. Si te das cuenta, es importante recoger los sentimientos de los alumnos, pero también de los profesores, porque según sus sentimientos implican la práctica docente. Y eso cambia el rol profesional. Totalmente. En este momento, en lugar de poner más atención a la exigencia de cúmpleme con la puntualidad, cúmpleme con la entrega, tendría que ser la comprensión, la solidaridad, la flexibilidad. ¿Cómo acompaño al alumno en el desarrollo de su inteligencia, pero también en la comprensión de sus sentimientos, en el considerar al otro con todo un gran respeto? Exacto. Y que ahora yo tengo que comprenderlo por la situación en la que estamos. Entonces se va resignificando la práctica docente. En el aula tal vez le ponía yo más atención y rigor a algunas cosas, y ahora hay que ponerle atención a otras, ¿verdad? A los aprendizajes fundamentales son claves, no querer cumplir con todo el programa de estudios como lo hacíamos en el aula, es una variación y ponerle mucho más atención a los aspectos socioemocionales, a los aspectos de los sentimientos y a la comprensión y a la solidaridad. Entonces, si nos damos cuenta, la educación tuvo un deslizamiento a otras prioridades, ¿sí? Así que nos vamos hacia esta formación docente situada. Exacto, es en lo que se está trabajando en el estado de Puebla. Exacto. Entonces, así como hablamos de una pedagogía situada, hoy hablamos también de una formación docente situada. Hay que recuperar los problemas auténticos que los docentes tienen. A ver, en esta pandemia, ¿a qué nuevos problemas me estoy enfrentando? Eso es importante. Segunda, una formación específica de los niveles, centradas en los problemas detectados. Es muy distinto los problemas que se enfrenta alguien de preescolar y alguien de bachillerato. Por lo tanto, tenemos que situarlos en ese entorno y estamos estableciendo en esta Secretaría un plan de formación docente centrado en incidentes críticos. Ya no me va ya lo platicaremos. Pero lo platicaremos porque esa es la ruta que estamos siguiendo en Puebla y se las comparto para que todos caminemos por esta vía, que nos preparemos, que nos dispongamos, que
estemos con esa disposición a transformarnos, porque la realidad nos los exige. Por supuesto que sí. Secretario, muchísimas gracias. Como Gracias siempre, a un ti. gusto tenerte por aquí los lunes de la A a la Z Muchas Puebla en gracias. Casa. Gracias a todo el equipo. Alejandro Filiberto y Autensi Cruz, muchas gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 en De la A a la Z Puebla en Casa. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.